Rosa Isabela. Valeria Rosa. Buenas tardes, profe, presente. Buenas tardes. Buenas tardes, Valeria Rosa. Juan David Borja. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Juan David. Zaira Sarit. Buenas, profe, presente. Buenas tardes, Zaira. María Camila. Buenas tardes, profe, presente. Buenas tardes, María Camila. Mariana Chávez. Presente, profe, buenas tardes. Gracias, Mariana. Camila Díaz. Stephanie Sofía. Isabela Gallego. Buenas tardes, profe. Emanuel. Profe, soy Stephanie, yo estaba aquí, sino que no me dejan encender el micrófono. No te encendía. Ay, Stephanie, gracias, muy amable. Profe, y yo, Isabela, ¿sí me escuchó? Señora. A Isabela, ¿sí me escuchó? Sí, Isabela. Ah, bueno. Gracias, Isabela. Entonces, bueno, con Stephanie, yo escuché a Isabela y Emanuel. Hola, profe, ¿cómo estás? Hola, buenas, Emanuel, gracias. Silvia Patricia. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Andrés Felipe. Ángela María. Presente, profe. Gracias. Verónica López. Presente. Gracias. Santiago Marín. Profe, muy buenas tardes, presente. Muchas gracias, buenas tardes. Darcy Emily. Presente, profe. Gracias, Darcy. Salomé Marulanda. Nancy Marcela. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Nancy. Mariana Ocampo. Buenas tardes, presente. Gracias, Mariana. María José, José María. Hola, profe. Hola, José. Ana María. Hola, profe. Hola, Ana María. Valeria Restrepo. Gina Marcela. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Gina. María Camila Sosa. María Camila. Buenas tardes. Hola, profe, buenas tardes. Hola, María Camila, buenas tardes. Yani Indira. Buenas tardes, profe, presente. Gracias, Janiet. Y Michelle Zambrano. Buenas tardes. Gracias, Michelle. Profe, hola, no me llamaste. ¿Con quién hablo? María Paulina. Bueno, perdón, faltó María Paulina Rentería. Claro, María Paulina, muchas gracias. Gracias. Bueno, profe. quedamos pendientes Rosa Isabela, Camila Díaz, Andrés Felipe, Salomé Marulanda y Valeria Restrepo. Profe, hola, buenas tardes, ya entré, Salomé. Salomé, buenas tardes, gracias. Entonces sería Rosa Isabela, Camila Díaz, Andrés Felipe y Valeria Restrepo. Listo, chicos. Bueno, entonces continuemos con lo que estábamos hablando ayer. Ayer estamos ya hablando de la glándula tiroides, ¿cierto? No, profe, vamos a empezar hoy. Bueno, Sí. Profe, que sí. íbamos a terminar de hablar de la glándula pineal. Pero de la glándula pineal vimos las principales funciones y hablamos pues de su síntesis. Y Sí, no sí. era así.
de glándula pineal nosotros vimos como 40 minuticos nada más. Como 40 minutos de clase. Y tú nos dijiste pues que íbamos a ver más de glándula, pues que la otra clase, que se supone que era Pues, ayer, terminamos, pero entonces no sé. no es mucho, Emanuel, porque nosotros habíamos visto lo principal y lo otro es simplemente el resumen de la última partecita, que es el resumen de sus actividades, que ya habíamos visto pues como la parte de su síntesis, que estuvimos viendo cómo es que se daba la síntesis, estuvimos viendo pues esa parte de su producción y las principales funciones. Yo voy entonces a tratar de, esta es la parte así resumida. Espérate acá, voy a abrir esta y miramos. Permítame cierro esta lista que está acá. A ver qué está acá. Listo, vamos a mirar. Entonces, para saber de acá. Bueno, entonces habíamos visto síntesis y tendríamos para mirar estas tres últimas diapositivas. Estas tres últimas diapositivas, chicos, son sobre, las voy a compartir. Vamos a ver si abre ahí. Sí. A ver. Ay, ¿por qué no me abre esta ventanita para compartir? A ver, ahora sí. Está. Ahí sí están viendo, chicos. Profe, sí. Ok. Ok. Profe, qué pena, ya llegué. Valeria Restrepo. Ah, ok. Vale, ya, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, entonces miren, vimos pues dentro de las funciones y dentro de esta parte pues es para tener en cuenta que la interacción de la noradrenalina con los receptores beta 1 adrenérgicos o alfa 1 adrenérgicos pues tiene unas actividades. Dentro de esas actividades, las que tenemos que favorecen pues la activación pues para que se dé, como ustedes pueden ver acá, se dé el estímulo sobre este factor de transcripción CREP para que entonces genere o produzca RNA mensajero para la N-acetiltransferasa, que es la NAT, que es la que nos va a ayudar a convertir esa serotonina a melatonina. Entonces, por este lado nos estaríamos generando pues la producción del RNA mensajero. Pero también entonces se genera un control de la expresión de este gen para que se disminuya o no se dé la producción. Esto está indicando la inhibición eh, de este factor de transcripción para que disminuya la producción del RNA mensajero para la NAT, que es la que nos va a ayudar a que pase pues a melatonina. Entonces tenemos pues esta participación. Y también tenemos que se puede producir esta región que codifica para poder generar la molécula que nos va a ayudar a que se pueda hacer esta inhibición de este factor de la interacción de este factor de transcripción con este gen. Bueno, dentro de los receptores que se conocen para la melatonina se habla mucho de receptores M1 y MT1 y MT2 y donde se ha descrito que tiene principalmente pues una afinidad alta por la melatonina el receptor MT1. El MT2 se describe que es de baja afinidad. Esos receptores los vamos a encontrar en el núcleo.
y también en otros lugares. No se conoce bien cuál es la acción en esos otros lugares. Con respecto a la acción que tiene la melatonina en el receptor MT1, entonces vemos que va a funcionar como un promotor del sueño. Y la acción que pueden tener sobre los receptores MT2 ya tiene propiedades más cronobióticas, o sea, para poder modificar las fases o periodos del ciclo circadiano. Entonces, ahí estaríamos funcionando con estas dos. Y el uso de esas propiedades cronobióticas se hace pues para tratamiento de personas que tienen síndrome de descompensación horaria, por ejemplo, o inclusive en personas que tienen trastornos pues de sus ciclos de sueño porque tienen muchos turnos pues laborales o porque tienen viajes transmeridianos. Entonces para eso también se hace uso de la melatonina. Y esa sería la razón por la cual se usa. Aquí lo que estaríamos mirando es que la melatonina pues va a estar viajando principalmente unida a la albúmina en un 70% y en un 30% va a poder estar libre. Y que el principal lugar donde se da pues la parte ya del metabolismo como tal de la hormona es a nivel hepático, es principalmente allí. Aquí que nos están mostrando pues que ya después de que se libera la melatonina a la sangre, pues hay un ritmo diario en el cual ustedes observan que en la noche, obsérvese acá, en la noche, alrededor de la madrugada, póngale usted, si se acostó a las 10 de la noche, por ahí tipo 2 de la mañana, tiene el pico más alto de la melatonina. Resulta que, además de las acciones que la melatonina podría hacer por sus receptores, pues se ha descrito que también puede ser posible que la melatonina pueda viajar, o sea, pueda pasar a través de la membrana y pueda viajar directamente al núcleo e interactuar con receptores directamente al núcleo. Entonces dicen que estas interacciones que tiene la melatonina a través de, pues, de esta acción sobre estos receptores a nivel nuclear está muy relacionada con la parte inmunomoduladora que tiene la melatonina. Entonces es una de las pues, explicaciones que dan para hablar de la melatonina. Y pues esta sería pues como lo que estaría más relacionado con la parte de inmunomodulación. En resumen, entonces tenemos que la melatonina tiene funciones muy importantes como antioxidante. Puede regular o disminuir pues, la acción de las oxidoglucosintasas a nivel del sistema nervioso central y también la inducible. Puede inhibir la regulación pues, y llegar a una regulación negativa de la ciclooxigenasa 2, inhibir la acción del TLR4, disminuir o prevenir la actividad del inflamasoma, el NLRP3, inhibir la actividad del factor de transcripción que es proinflamatorio por excelencia de FNKB, e inhibir la acción de los receptores que tienen que ver con la enzima convertidora de los ECA, y puede ser que disminuya la acción de los ECA1 que se relacionan más que todo con la parte pues como de procesos inflamatorios, y estimular los ECA2 que están más relacionados con procesos que son ya de antiinflamación. Una cosa muy importante, esto lo dice mucho el doctor Cardinali, y lo trabajó mucho con respecto a la utilidad de la melatonina en la infección por el virus SARS-CoV-2. Entonces, pues él hizo mucho énfasis en esto. En el blog de él hay una exposición extensa muy buena sobre esta parte de la acción antiinflamatoria general que podría tener la melatonina y que se ha ido estudiando y que pues podría ser una de las sustancias a utilizar, pero pues hasta el momento simplemente pues se ha hecho como esa intervención. No conozco si están haciendo estudios al respecto, pero sí sé que estaban postulando esa actividad que podría favorecer a tener una mejor respuesta de los pacientes por la infección del SARS-CoV-2. Otra cosa importante es recordar que la melatonina facilita la sensibilidad diurna de la insulina. Por eso nosotros hablamos que si tenemos personas
que son diabéticos tipo 2 y tienen turnos noche, se va a ver afectada la sensibilidad diurna de la insulina y también va a verse afectada la preservación de la preservación tanto del número de células como la función de las células de beta pancreáticas por acción pues de que va a tener menos presencia de melatonina la persona. Entonces va a ser personas que pueda hacer que esa diabetes tipo 2 sea de difícil manejo. Aquí, ¿qué vemos? Aquí tenemos entonces que está la actividad de producción contra los meses del año y vamos viendo pues cómo está en estado de hibernación en las épocas ya de invierno, como en esas épocas de invierno pues la secreción de la melatonina viene a ser más baja, mientras que cuando ya se va volviendo hacia la primavera o el verano, tenemos una mayor, aquí tenemos una mayor producción de melatonina en estos estados de reposo, pero que a medida que se va generando ese cambio de la estación donde hay más presencia de luz, entonces ellos van disminuyendo su presencia de melatonina y se van volviendo más activos. Pero además, lo que está mostrando aquí es que como está en relación a la reproducción, pues obviamente aquí hay más melatonina, acá está menos melatonina, están más activos, más en presencia de la luz, pero además tiene una mayor regeneración testicular y está más adecuado el tejido para poderse reproducir, ¿cierto? Entonces aquí estaría para participar en la fase de reproducción. Y a medida pues de que ya se va pasando a las otras épocas del año donde la intensidad lumínica disminuye, entonces muestran cómo poco a poco se va disminuyendo la actividad física de estos animales y se va aumentando la concentración de la melatonina, la cual pues va a aumentar cuando estemos ya en esos estados de hibernación. Y resulta que a la par, como ya no está en un proceso de reproducción, los testículos se van atrofiando y disminuyen de tamaño. Y eso está también en relación con la época del año y el aumento o disminución, ¿cierto? Aquí disminución o aquí aumento de la melatonina. Se ha visto, esto es un ejemplo pues de una gráfica donde miramos que tienen temperatura corporal en grados centígrados, contratiempo, están a un periodo de 24 horas, 8 de la mañana a 8 de la mañana, y concentraciones de melatonina, picomoles por litro. Este se realizó en un grupo de 12 mujeres jóvenes durante su fase folicular del ciclo menstrual. Y vemos en negro vemos graficado la temperatura corporal y en rojo vemos graficada la concentración de melatonina de estas mujeres. ¿Qué es lo que se observa? Que cuando va pasando las horas del día, donde nos vamos acercando a las fases donde ya debemos estar más dispuestos al reposo o las horas del sueño, la temperatura corporal disminuye. Entonces miren que cae más o menos unos menos de 0.5 pues, grados centígrados, pero cae la temperatura. Y a medida que está cayendo la temperatura, miren que va aumentando la concentración de melatonina. Entonces están relacionando que en esos estados pues como de reposo, donde está induciendo esas fases del sueño y hay menos actividad lumínica, también la tasa metabólica corporal disminuye también la temperatura y se va viendo pues que también está relacionado con el aumento pues de la melatonina. Ese era pues como el resumen que faltaba y este es Juancho Henao, pues por si quieren conocer a este amor perruno único e irrepetible en el mundo. Ahí les presento a Juancho Henao. Listo. Bueno chicos, hasta aquí llegamos con esta partecita. Profe, Señor. entonces yo tengo una pregunta. ¿Dónde más se puede sintetizar la serotonina? La serotonina se sintetiza en el 90% a nivel gastrointestinal. El 5% es el sistema nervioso central.
Ah, listo, profe, muchas gracias. Entonces, eso es un dato importante. Recuerden ustedes que van a ver los plexos entéricos y demás. Acuérdense de la importancia de ese sistema gastrointestinal. Acuérdense de la importancia de ese sistema gastrointestinal para producción de la serotonina y la implicación que eso tiene en en lo que corresponde a, por ejemplo, problemas en los estados del ánimo y demás, pues porque estamos hablando que es que la mayor parte se produce a nivel tracto gastrointestinal, no estamos hablando que a nivel del sistema nervioso central es menos del 5%. Entonces, pues realmente sí es una gran diferencia. No sé, y eso hay esa producción en el sistema gástrico, entonces, ¿es por las vías aferentes o, digo, es por simpático o por parasimpático? Que sí produce eso? Pues eso mira que nosotros aquí estamos llevando a la activación en este caso, pues lo que estábamos viendo aquí mira, lo que estábamos viendo en la parte de la síntesis en relación con la melatonina, estábamos viendo cómo a través de esa N-acetiltransferasa se puede hacer ese cambio desde la serotonina hasta la melatonina. Y ya, por ejemplo, tenga en cuenta que nosotros requerimos de algunos aminoácidos, pues, y algunos de ellos, pues, que son aminoácidos esenciales, porque son a través de ellos que nosotros logramos como sintetizar algunos de estos neurotransmisores que son importantes. Entonces, no solamente, pues, está en la situación, pues, de la serotonina, sino, por ejemplo, el papel del triptófano, por ejemplo. Y eso está en relación no con la melatonina, sino con la serotonina, por ejemplo. Entonces, no es solamente eso y tiene que ver en cierta manera y depende también de los receptores o los cuales esté interactuando el tipo de estímulo que lo esté ejerciendo, porque no solamente existe un solo estímulo que te va a activar la enzima, pueden haber varios. Entonces, pues también estaríamos viendo cuáles de múltiples vías podrían estar ayudando a la síntesis, por ejemplo. Aquí estamos viendo solamente ese pedacito para obtener la parte de melatonina, que es la que nos interesa pues particularmente en este momento, ¿cierto? Cuando veamos las catecolaminas y las volvamos a ver, también miraremos cómo esas catecolaminas y cómo también pues tiene algo que ver con esa presencia o defecto que pueda estar en relación con la producción de la serotonina o la mayor degradación o no de la serotonina. Bueno, tengan en cuenta que hay muchas cosas que nosotros no alcanzamos a ver de manera profunda porque si no, no nos alcanzan las 18 semanas. Si nosotros fuéramos a trabajar las 18 semanas con todo lo que nosotros tenemos para trabajar, o sea, que pudiéramos ver, por ejemplo, todos los núcleos del hipotálamo bien vistos, y además pudiéramos empezar a ver toda la acción endocrina de todos los núcleos, pues no alcanzaríamos porque es mucho. Entonces hay cosas que ustedes ahora les queda pues como algunas interrogantes, pero por lo menos saben dónde está el diencéfalo, cómo está constituido. Ustedes en este momento saben decir cuáles son los principales núcleos hipotalámicos involucrados en la parte relacionada a lo endocrino. Y tienen claridad de cómo es esa comunicación entre el hipotálamo y la hipófisis, por lo menos en cuanto a que se requiere una estructura vascular, porque ustedes ya desde la parte inclusive embriológica tienen clara la diferenciación de los tejidos y de las funciones que pueden llevar a cabo esas estructuras, ¿o no? ¿O no, chicos? Sí, profe. Ok, eso es lo que se supone que nosotros tenemos pues para resaltar. Bueno, entonces ahora miremos. Por favor, yo creo que ustedes ya han visto, voy a compartir acá. Ustedes
dentro de lo que vieron de lo osteomuscular, ustedes tuvieron muy claro los diferentes triángulos voy a poner aquí el señalador, los diferentes triángulos del cuello, ¿cierto? No, profe, eso no lo enseñaron. Ah, bueno. De todas maneras, si ustedes miran, y de acuerdo a todo lo que estudiaron el semestre pasado de la parte osteomuscular, ustedes aquí claramente pueden distinguir un triángulo anterior, este grande que estoy señalando acá. Tenemos un triángulo posterior, ¿cierto? Y aquí tendríamos un triángulo supraclavicular. Entonces, la idea es que en el triángulo anterior, nosotros estamos hablando de esto y que ustedes pues lo recuerden, es porque en el triángulo anterior nos encontramos con la glándula tiroides. Entonces la glándula tiroides se encuentra en el triángulo anterior. Y la idea es que nosotros, además de que vamos a encontrar en el triángulo anterior la glándula tiroides, pues también va a haber otras estructuras que son importantes para usted, que usted va a ir palpando, que está en relación con ¿qué? Está en relación con ganglios submandibulares, con ganglios cervicales anteriores, con ganglios cervicales posteriores, entonces unos están en el triángulo anterior, otros están en el triángulo posterior, con ganglios supraclaviculares que nos pueden estar indicando de que de pronto hay metástasis porque de pronto hay una neoplasia. Entonces ustedes van a ver que estos triángulos son importantes referencias anatómicas para que usted, cuando tenga que evaluar un paciente por su inspección o su palpación, usted tenga claramente qué es lo que tiene que buscar. Entonces, en esta parte anterior estaría la glándula tiroides. ¿Sí? Miren que los límites de los triángulos están dados ¿por qué? Por estructuras óseas como la mandíbula, los músculos digástricos, el hueso hioides, pues también el homoideo, el esternocleidomastoideo, el trapecio y la clavícula. Entonces ustedes recuerdan eso y ya saben por qué es importante tener en cuenta a los triángulos del cuello. Acá. ¿De quién vamos a hablar nosotros entonces ahora? Vamos a hablar de la glándula tiroides que tenemos acá en esta imagen. Y vemos que la glándula tiroides estaría entre la laringe, que está por acá arriba, y sobre la tráquea, ¿cierto? Y rodeando la tráquea. O sea, la glándula está debajo de la laringe, sobre la tráquea y rodeando a la tráquea, como abrazándola. Vemos que es una glándula que tiene una estructura como si fuera una mariposa, donde tiene dos lóbulos mayores que son el lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo, y un istmo que la está uniendo, un istmo que lo une. Y tenemos que probablemente en algunas circunstancias pueda haber un lóbulo piramidal, que es un poquito más largo y que sale desde esta parte central. Entonces acá tenemos a la glándula tiroides y vamos a mirar que esta glándula es la glándula endocrina más grande del organismo. Puede tener un peso en los adultos de aproximadamente 20 gramos. Acá vemos pues las dimensiones que pueden tener un lóbulo dentro de pues, un promedio de la normalidad serían 4 centímetros de longitud, 2 centímetros de ancho y 1 centímetro de grosor en las personas adultas. ¿Qué tenemos entonces acá? Tenemos acá que entonces hay un zoom, un aumento de un corte histológico proveniente de donde la glándula tiroides. Resulta que entonces vamos a ver allí que tenemos estas células cúbicas que están acá, que son las células foliculares, estas, o tirocitos, células foliculares o tirocitos, estas que estoy señalando. Y que estas células foliculares o tirocitos se disponen en forma de estructuras cilíndricas para formar lo que se conoce como el folículo tiroideo. Este folículo tiroideo es la unidad estructural y funcional de la glándula tiroides. Entonces tenemos que el epitelio cuboidal que vemos acá corresponde a células foliculares o a tirocitos. Que los tirocitos o las células foliculares se disponen en estructuras de forma circular, porque van a dar lugar a lo que se conoce como el folículo tiroideo.
y que ese folículo tiroideo va a tener en su interior el coloide tiroideo, que es donde vamos a tener almacenada tiroglobulina y hormona T3, T4. Entre un folículo, por ejemplo, entre este folículo y otro folículo que esté por aquí arribita, vamos a encontrar unas células por aquí entre folículo y folículo. Por eso se llaman células parafoliculares, porque están a los lados de los folículos. Por eso se llaman parafoliculares o células C o células claras, que estas son las células que producen las células C. Calcitonina, profe. Calcitonina, ¿cierto? Entonces ahí están las células C, producen calcitonina. Entonces ahí tenemos, muchachos. Y esta glándula tiroides es la única glándula endocrina que es común en ambos sexos, que se puede observar y pues teóricamente ella no es visible ni palpable, ¿cierto? Teóricamente yo tengo que hacer maniobras para poderla palpar, como vimos que es la deglución, ¿cierto? Pero sería una glándula que podríamos palpar y que podríamos inspeccionar, ¿cierto? Y que es común tanto para hombres como para mujeres. Esto es desde el punto de vista pues biológico. ¿Estamos en esta información? ¿Sí o no? Sabemos que las células T3, T4, que las células parafoliculares producen calcitonina y las células que son tirocitos o foliculares producen la T3, T4. Acá tenemos otra imagen donde estamos viendo la ubicación de la glándula tiroides. Mire la que parece una mariposa en el triángulo anterior. ¿Sí? Y entonces nos están mostrando que está el cartílago tiroides, está el cartílago cricoides, tenemos la tráquea, la glándula está sobre y alrededor de la tráquea. Y bueno, con respecto a esa glándula, ¿cuál es la función? Dijimos que su función es secretar hormona tiroidea. Entonces secreta triyodotironina y tetrayodotironina, que es decir, T3 y T4 respectivamente. La T3 la vamos a obtener en la periferia corporal, principalmente de la desyodación. ¿Qué quiere decir con esto? Y lo vamos a ver más adelante. Que nuestra glándula tiroides produce principalmente hormona o prohormona T4. Entonces, como produce principalmente la T4, vamos a tener que esa T4 puede desyodarse en los tejidos periféricos, en el músculo, en el hígado, etcétera, a través de una desyodasa. Entonces, esa desyodasa le permite pasar de T4 a T3 en los tejidos. Y esto es así también teniendo en cuenta que la hormona T3 es una hormona muy potente, es decir, requerimos dosis muy pequeñas de la T3 para tener efectos muy grandes. Entonces, una manera también de nuestro organismo realizar un diseño equilibrado fue el disminuir la concentración de T3 circulante, porque si no, pues tendríamos una actividad metabólica muy elevada y podríamos en algún momento tener inclusive una arritmia y pues todo lo que conlleva esta situación. Esa hormona T3 actúa principalmente a nivel nuclear, entonces interactúa con estos tejidos que desyodan la T4 y le permite accionar con el núcleo de esas células, ya sea el músculo, el hígado, hueso, etc., para que se produzcan o se inhiban algunos de los genes de interés. Acá nuevamente tenemos el esquema donde nos ponen como referencia que aquí tenemos la glándula tiroides y que esa glándula tiroides está pues como enmarcada por estos esternocleidomastoideos. ¿Sí? Señora. ¿Podrías devolver, porfa, la diapositiva? Un segundo. Sí, claro. Ah, ya. Gracias.
De nada. Entonces aquí, acuérdense de los cleidomastoideos, ¿cierto? Que está como enmarcada ahí en ese espacio. Y aquí, obviamente, mire que la glándula está sobre la tráquea y abraza la tráquea. Dentro de la parte de funciones, vimos nosotros en generalidades, pues que la glándula tiroides está principalmente pues dedicada al metabolismo corporal y tiene otras actividades, por ejemplo, participa de forma importante en ¿qué? En la parte de desarrollo normal del feto, su crecimiento y el desarrollo de su sistema nervioso central y también del niño. Participa en la parte cardiometabólica porque en la parte cardio entonces va a estar en la regulación de la frecuencia cardíaca, de la presión arterial, del inotropismo o el cronotropismo, o sea, de la intensidad con que se puede hacer la contracción del miocardio o la frecuencia con que la hace. También tenemos que puede estar interactuando a nivel pues de tracto gastrointestinal, donde puede estar aumentando pues o afectando también la motilidad gastrointestinal y también la depuración renal. Le hablaba de la parte metabólica, gasto de energía, generación de calor y la parte de el metabolismo de lípidos, carbohidratos, proteínas, etc. Acá tenemos dos imágenes, una esquemática de la glándula tiroides, como la ven acá. Acá tiene un lóbulo piramidal, ¿cierto? Está el lóbulo izquierdo, lóbulo derecho, istmo y lóbulo piramidal. Con respecto a la irrigación, muchachos, entonces en este momento no tenemos todavía acceso al Atlas CLES 3D, pero vamos a intentarlo acá. Entonces, con respecto a la irrigación, recordemos que las caras anteriores y superiores de la glándula tiroidea van a estar irrigadas ¿por quién? Por arterias que provienen de la carótida externa. Esas arterias son las arterias tiroideas superiores. Y esas tiroideas superiores dan rama anterior y ramas posteriores. ¿Qué vamos a mirar acá? Acá tenemos la arteria carótida externa, que es esta. De esa arteria carótida externa tenemos la arteria tiroidea superior. De esa arteria tiroidea superior vamos a tener ramas anteriores, mírelas acá, y por aquí estarían las posteriores. ¿Estamos? Carótida externa. Luego de la carótida externa vamos por acá y vamos viendo que tenemos la arteria tiroidea superior, ramas anteriores. Y por aquí tendríamos las posteriores, en la parte posterior. ¿Qué pasa con la parte de los lóbulos inferiores de la glándula tiroidea? Entonces tenemos la arteria subclavia, que de esa arteria subclavia está el tronco tirocervical y de ahí vamos a tener arterias tiroideas inferiores y se generan varias ramas. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos aquí arteria subclavia. Y de esta arteria subclavia tenemos tronco tirocervical, este que está acá. De este tronco tirocervical por aquí en la parte posterior, que no se está viendo apropiadamente, pues que no se parece aquí bien clarito. Si la alcanzan a ver, no sé si ve bien, le estoy señalando. Mire por acá, estaría la arteria tiroidea inferior. ¿Sí la ven? Esta. Entonces tenemos Sí, profe. subclavia, tronco tirocervical y por aquí arteria tiroidea inferior, que se supone que ella va por la parte posterior e inferior y entonces va a irrigar esos lugares. Listo.
Ahora miremos el drenaje venoso. Entonces en el drenaje venoso está que tenemos venas tiroideas superiores y esas venas tiroideas superiores pues van acompañando pues a las arterias tiroideas también. Y esas venas tiroideas superiores van a drenar ¿a quién? A los polos superiores de la glándula tiroides. ¿Y a dónde va a ir y a dónde tributan esas venas tiroideas superiores? A la vena yugular interna. Y están las venas tiroideas medias que van pues paralelas a las arterias tiroideas inferiores y lo que van a hacer es que van a drenar los lóbulos en su porción media, pero lo van a dirigir hacia la yugular interna. Entonces vamos a mirar. Entonces tenemos las venas tiroideas superiores. Acá tenemos vena tiroidea superior. Mírela acá, señalándola. Vena tiroidea superior. ¿Sí? Perfecto. Esas venas tiroideas superiores que usted está viendo acá, mire que hacia dónde van, hacia la yugular interna. Lo estoy señalando acá. Van hacia acá, la yugular interna. Entonces, vena tiroidea superior va hacia la yugular interna. Y las venas tiroideas inferiores tienen una particularidad, porque estas venas tiroideas inferiores están drenando los lóbulos inferiores, pues, o los polos, pues, en la parte inferior de esos lóbulos de la tiroides y van a dar aquí a la parte de la vena brachiocefálica. Entonces, repitamos, perdón, tenemos venas tiroideas superiores, esta, vena tiroidea superior, tributan ¿hacia dónde? Hacia la yugular interna. Un momento. Perdón, qué pena. Ay, Dios. Listo. Ya. Perfecto. Entonces, volvamos aquí. Entonces tenemos acá, vena tiroidea superior, vena tiroidea media. Ambas van, vena tiroidea superior, yugular interna. Vena tiroidea media, vean acá, va a donde? A la yugular interna. Venas tiroideas inferiores. Vena tiroidea inferior de este lado y de este otro lado. ¿Hacia dónde van? Hacia la vena brachiocefálica. Listo. Entonces esa sería la parte de drenaje. Con respecto al drenaje, pues ya linfático, entonces tenemos nódulos linfáticos prelaríngeos que van hacia el nódulo linfático cervical superior y tenemos nódulos peritraqueales, paratraqueales y vasos linfáticos pues también que van acompañando a estas venas tiroideas. Y estos van hacia los nódulos linfáticos cervicales profundos inferiores. Entonces, ¿qué tenemos señalados acá? Nódulos cervicales laterales profundos superiores. Miremos acá. Nódulos cervicales anteriores profundos, pretraqueales, ¿cierto? Mírenlos por aquí. Nódulo cervical profundo, cervical lateral inferior, aquí está. También. Entonces ahí tendríamos cómo sería ese drenaje linfático desde la glándula. Entonces nódulos linfáticos prelaríngeos, nódulo linfático superior, cervical superior, de los nódulos pretraqueales, paratraqueales y los vasos linfáticos que vayan pues acompañando a estas arterias van a los nódulos linfáticos cervicales profundos inferiores. La parte de la inervación. Entonces, aquí hay un punto importante a tener en cuenta. Y es que lo que se ve es que principalmente la inervación deriva de ganglios simpáticos cervical, superior, medio e inferior. Y pues obviamente estos nervios que van pues acompañando a las arterias, ¿cierto? Van a través de esos plexos arteriales y van llegando pues hacia la glándula, ¿sí? Y tiene una actividad pues vasomotora más no secretomotora. Entonces esa sería la característica pues de esa inervación por
sistema nervioso simpático a la glándula tiroides. Pero tenemos una cosa muy importante a tener en cuenta, y es que el nervio laringeo recurrente es una rama importante a tener en cuenta en la glándula tiroides. Este laringeo recurrente es un nervio que tiene importancia por las implicaciones quirúrgicas, es decir, vamos a ver cuáles son esas estructuras que están cerquita a la glándula, y vamos a ver que este nervio laringeo recurrente está muy cerquita a la glándula. Entonces, que es muy probable que cuando haya algún procedimiento quirúrgico, o no que tengas un procedimiento quirúrgico, sino por ejemplo sea una masa que esté comprimiendo el nervio, vas a tener pues ciertas manifestaciones, la persona va a tener cierta sintomatología o vas a ver ciertos signos. Entonces en este caso vas a ver que la persona va a tornarse pues como con la voz un poco más ronca, pues va a estar como disfónico, y eso es porque hay un compromiso de este nervio laringeo recurrente. El nervio laringeo recurrente lo estamos viendo en esta gráfica aquí precisamente, este nervio laringeo recurrente. Y por aquí sigue nervio laringeo recurrente, y mire que se mete así por la parte posterior de este lóbulo que estamos viendo aquí derecho, para ustedes, ¿cierto? Si fuera en posición anatómica sería pues el izquierdo. ¿Listo? Bueno, entonces esa es la importancia de este nervio que estaría asociado a la glándula tiroides por la proximidad anatómica. Acá tenemos otra vez, miren, este sería el nervio laringeo recurrente, miren lo que va por la parte posterior, y mírenme que está muy en contacto con la glándula tiroidea. Acá en esta imagen para mostrarnos las glándulas paratiroides que están en la parte posterior de la glándula tiroides, y mostrarnos esta relación con respecto al nervio laringeo recurrente. Entonces, ¿qué tenemos acá, muchachos? Miren, aquí les voy a ir señalando, miren, aquí como estoy yendo acá, miren, síganme acá, estoy delimitando lo que estaría haciendo aquí la glándula tiroidea. Eso que delimite es la glándula tiroidea. Si usted mira atentamente, esa glándula tiroidea está por encima y abrazando a la tráquea. ¿Sí? Y además la glándula, pues mire, está la tráquea, y detrás de la tráquea pues vas a tener el esófago, y a los laditos, mire estos punticos rosaditos, los nervios laringeos recurrentes. Entonces, si nos damos cuenta, vamos a tener algunas manifestaciones de las personas que tengan aumento de esta glándula. Mire que lo estoy recorriendo acá. El aumento de esta glándula va a generar algunas dificultades para las personas, que van a tener que ver con ¿qué? Con la parte de respiración. ¿Por qué? Porque va a tener, si uno tiene una masa que esté comprimiendo la tráquea, pues va a ser difícil respirar para la persona. Aquí, laringeos recurrentes, mírelos a los laditos, están muy pegaditos, ya que si usted aumenta de tamaño también puede generar irritación del nervio o comprimirlo, y generar entonces esos cambios en la voz, tener la persona más difónica o ronca. Y miren, aquí está el esófago. Si definitivamente la glándula ha tenido un tamaño pues considerable, pues vamos a ver que puede comprimir el esófago, y entonces también va a tener la persona dificultad para tragar. Entonces usted ya aquí, con entender cómo está esa disposición anatómica, ya puede ver cuáles serían los signos o los síntomas que tendría su paciente, pues de acuerdo a si tiene un aumento exagerado de su glándula tiroides, por ejemplo. Importante recordar del nervio recurrente. Recuerde que en la resección quirúrgica, por ejemplo, de esta glándula tiroides, puede generarse que se lastime en la resección el nervio, y la persona entonces quede también con cierto grado de disfonía, que esté con cambio pues de la voz. ¿Qué tenemos importante para recordar? Aparte de esto, recuerde, muy importante, que esta glándula
esta glándula tiroides, cuando nosotros le pedimos a la persona que degluta, esa glándula se va a desplazar. Y ese desplazamiento se da porque es que esa glándula tiroidea está adherida en su parte posterior a la fascia pretraqueal. Y entonces puede ascender y descender con la deglución, lo que nos va a facilitar la inspección de la glándula. Si yo tengo este esquema y esta es mi glándula, mírenla acá, la glándula, abrazando la tráquea, mire el nervio laringeo recurrente, y el esófago. Cualquier cosa, ya sea que se aumente pues de tamaño exagerado la glándula, que genere presión de la tráquea, pues que genere dificultad para respirar, que nos haga compresión sobre el esófago, que nos genere dificultad para tragar, que nos haga compresión sobre el nervio laringeo recurrente, pues que además tengamos cambios en la voz, tengamos disfonía o otros cambios porque se presionó. Entonces esta disposición anatómica nos hace entender cuáles serían esos signos y síntomas que tendría una persona si aumentara de tamaño esa glándula tiroides. Acá, ¿qué es lo que, señora? Como pues ahí teniendo como esa imagen que se ve súper bien como de referencia, cuando se hace una traqueostomía, esta se hace la incisión más arriba o donde. Acuérdate que se tiene como punto de referencia el cartílago cricoides. Y entonces no hay como, digamos, peligro en que se vaya a tocar muy fácilmente la tiroides. En teoría no, porque estarías tratando a este nivel. Y ese lóbulo, en algunas personas que tienen ese lóbulo piramidal, eso no hay ninguna importancia que se toque ahí haciendo la traqueostomía. Pues no todo el mundo tiene esa variación anatómica, o sea que no todas las personas lo vas a encontrar. Si de pronto estuviera, pues tal vez podrías lastimarse un poco, pero ahora después de la acción pues que tienes que hacer para tratar de conservarle la existencia pues a la persona, pues que se lastime el lóbulo, pues ya ni modo. Si lo tenía y tenía el lobulito así atravesado, pues ya, ni modo, pues toca, porque o es eso o lo dejas morir. Ah, listo, profe, gracias. Sí, entonces lo que pasa es que la ventaja aquí es que mira que este lóbulo es una variación anatómica y no en todas las personas están, y de hecho a uno le hacen la ecografía de la tiroides y a uno, pues en mi caso, a mí no me han descrito que yo tenga un lóbulo piramidal, yo tengo mis dos lobulitos mismo y no más, no tengo más, no sé, y en mi familia casi todos les han hecho ecografía de glándula tiroides y no tienen el lóbulo piramidal. Entonces no sé, pues como te digo, es una variación, de pronto algunos, no sé cuánto estará la proporción de la población que tenga esta presentación, pero no es pues en el caso pues que por lo menos te digo yo, en mi núcleo familiar, nadie tiene esta presentación, pues descrita a la ecografía de la glándula tiroides. ¿Qué tenemos en la parte de acá abajo para retomar? En la parte inferior lo que tenemos es que, mire, nosotros tenemos este esquema de referencia que está muy claro. Y a través de este esquema de referencia, pues tenemos para mirar esta parte inferior. ¿Qué es lo que estaríamos mirando en esta parte inferior? Esto que estoy señalando aquí son los lóbulos de la glándula tiroidea. Y este es el istmo de la glándula. El istmo de la glándula, un lóbulo que sería el lóbulo izquierdo, derecho para ustedes, pues aquí en la imagen, pero anatómicamente, pues, estaría señalando el izquierdo y acá el derecho. Y la tráquea, que es lo que tenemos acá, ¿cierto? Los lóbulos que están sobre y abrazando a la tráquea. Estaría ahí. Hablando desde la parte histológica, habíamos dicho que el folículo tiroideo, que es esto que estoy señalando aquí, que es la estructura circular, cada una de estas estructuras circulares son los folículos tiroideos. Entonces habíamos dicho que cada folículo tiroideo constituye una unidad estructural y funcional de la tiroides.
¿Por qué se dice eso? Porque cada tirocito o cada célula folicular pues puede producir hormona tiroidea, pero resulta que se requiere esta disposición ¿para qué? Para poder que se dé la acumulación del coloide y que en el coloide se pueda liberar esa hormona tiroidea y se puedan hacer pues todas las reacciones que se requieren para que también se sintetice la misma, ¿cierto? Porque aquí se puede almacenar y también se puede pues hacer el proceso de sintetización, de síntesis, perdón, disculpen, de la síntesis, entonces aquí en este pedacito. Entonces por eso es tan importante que tengamos los folículos tiroideos. Entonces, ¿qué tenemos? Unidad estructural y funcional, folículo tiroideo. El folículo tiroideo está formado ¿por quién? Por un epitelio cúbico, y ese epitelio cúbico está constituido por lo que conocemos como tirocito o célula folicular. ¿Sí? Que entre cada folículo con otro folículo puedes encontrar unas células como esta que está aquí, que son las células parafoliculares. Se llaman parafoliculares porque están al lado de los folículos, ¿cierto? Mira, está al lado de este folículo, al lado de este folículo y al lado de este otro folículo. Entonces, por eso se llaman parafoliculares. Que esas células parafoliculares o células C son células que producen calcitonina. ¿Sí? Mientras que los tirocitos producen hormona T3, T4. Al lado que vemos acá en este corte, ¿qué es lo que vamos viendo? En este corte nos están mostrando pues que es un corte histológico de la glándula tiroides, nos están mostrando un folículo tiroideo, otro folículo tiroideo, otro folículo tiroideo, otro folículo tiroideo. Y entonces nos están señalando como células foliculares o tirocitos, ¿cierto? Que van a estar rodeando y concentrando lo que sería el coloide tiroideo. En ese coloide va a estar tiroglobulina y hormonas T3, T4. Entre los coloides, estos folículos, entre este folículo que tenemos acá y este otro folículo que tenemos acá y este otro que tenemos acá, entre estos tres, ahí vamos a encontrar que hay unas células que son las células parafoliculares, porque están al lado de este folículo, al lado de este folículo y al lado de este otro folículo. ¿Listo? Aquí en este esquema nos están mostrando diferentes folículos, miren que hay folículos grandes, pequeños, y nos está resaltando que tenemos la estructura circular constituida por estas células foliculares, está acá, está mostrando el folículo, las células foliculares o tirocitos, y el coloide. Y acá nos está resaltando el folículo tiroideo como la unidad funcional y estructural de la glándula tiroides. Nos está indicando acá que el 10% de las células parafoliculares producen calcitonina y que de ellas están participando en el proceso del metabolismo óseo mineral. No muy representativo pues en el caso de los humanos, pero sí participan. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Vuelven y nos señalan un folículo tiroideo, un coloide, que sería esto que están enseñando acá, coloide, todo esto rosado es coloide, y este sería el folículo, que es la parte circular. ¿Qué tenemos entonces acá? Tenemos entonces otro corte donde está entonces diferentes folículos con el coloide tiroideo. Lo vemos acá, y aquí en esta otra tinción están resaltando ese el coloide tiroideo. Vamos a mirar en la página web de ustedes que tienen unas, voy a terminar acá para compartir la página y mirar en la página uno de los videos que es precisamente sobre, es un video sobre
lo que sería la parte histológica y la parte pues de información general de la glándula tiroides. Entonces eso lo tenemos en la actividad de aprendizaje número 8 y número 9. Entonces voy a compartir con ustedes, permítanme, aquí lo están viendo, entonces voy a ver si comparto con ustedes, pero con sonido, obviamente, este primer video. Aquí lo voy a poner. Me informan si lo escuchan. Escuchan. Chicos, escuchan. No sé si preguntan. Listo. Bienvenidos a Escuela Online de Salud. Mi nombre es Chus del Rincón y nos encontramos en un curso de Fisiología del Sistema Endocrino. En el anterior audiovisual aprendimos el funcionamiento del eje hipotálamo-hipofisario y su relación con la homeostasis del organismo. Pudimos apreciar cómo el control de múltiples glándulas endocrinas dependen de este correcto funcionamiento. De hecho, en la lección de hoy hablaremos de una glándula controlada por este eje y que se encarga de mantener en el tempo adecuado el metabolismo de nuestro cuerpo. Me refiero a la glándula tiroides. Si quieres aprenderlo, quédate aquí conmigo. El tiroides es una glándula endocrina situada en el cuello por debajo del cartílago cricoides. Está compuesto por dos lóbulos, uno a cada lado, unidos por una zona central que se llama istmo. Macroscópicamente tiene forma de mariposa y generalmente no se palpa, salvo en personas que tengan un cuello muy delgado. Microscópicamente está constituida por unas estructuras denominadas folículos tiroideos, que forman la mayor parte de la glándula. Estos folículos los constituyen unas células llamadas foliculares encargadas de la síntesis de las hormonas tiroideas. Estas hormonas son dos: la tiroxina o tetrayodotironina o T4, en cuya molécula hay 4 átomos de yodo, y la triyodotironina o T3, con 3 átomos de yodo. Por fuera de estos folículos se encuentran las células parafoliculares o células C, encargadas de sintetizar la calcitonina, hormona que regula la homeostasis del calcio. La unidad básica de la glándula tiroides es el folículo, que está constituido por células cuboidales que producen y rodean una zona coloidal, cuyo componente fundamental es la tiroglobulina, la molécula precursora de las hormonas tiroidales. Estas hormonas se pueden almacenar en grandes cantidades, incluso para un abastecimiento de 100 días. ¿Cómo se produce la síntesis de estas hormonas? Pues en primer lugar es preciso la captación del yoduro desde la sangre al citosol de las células foliculares. Mientras están captando yodo, van sintetizando tiroglobulina que almacena en vesículas y luego libera a la luz del folículo. El yodo debe unirse a la tiroglobulina, pero antes es preciso que se oxide. Una vez oxidado, se une a los aminoácidos tirosina de la tiroglobulina. La unión de un yodo a la tiroglobulina produce monoyodotirosina y una segunda yodación produce diyodotirosina. La unión de una monoyodotirosina con una diyodotirosina producen T3, mientras que la unión de dos diyodotirosinas producen T4. Por pinocitosis de pequeñas gotas del coloide donde se han producido estas hormonas, se produce la entrada a las células foliculares, donde por acción de enzimas digestivas de los lisosomas se separan la tiroglobulina de las hormonas T3 y T4. Como estas hormonas son liposolubles, pasan a través de la membrana plasmática hacia el espacio intersticial y de aquí a la circulación sanguínea. La T4 lo hace en muchísima más cantidad que la T3, que es la más potente. El 99% de estas hormonas son transportadas en la sangre por la globulina de unión a la tiroxina y, cuando llegan a nivel de las células dianas, la T4, una vez en el interior de estas células, pierde un yodo y se convierte en T3.
Las hormonas tiroideas intervienen prácticamente en la totalidad de las funciones orgánicas, activándolas y manteniendo el ritmo vital. Además de estas hormonas tiroideas clásicas, la T3 y la T4, la tiroides, como ya hemos comentado antes, sintetiza la hormona calcitonina. Dado que esta es producida por otras células de la glándula tiroides, células T, la calcitonina no se incluye entre las hormonas tiroideas. La calcitonina participa en el metabolismo del calcio y de la mineralización de los huesos. La tiroides segrega esta hormona cuando hay valores elevados de calcio en el plasma sanguíneo y hace que el cuerpo almacene calcio en forma de fosfato cálcico en los huesos o que no libere calcio de los huesos. De esta forma se reduce el nivel sérico de este elemento. En la regulación del metabolismo del calcio también es fundamental la acción de la hormona paratiroidea o PTH. Esta hormona es sintetizada por unas pequeñas glándulas localizadas en la parte posterior del tiroides y que serán motivo de estudio en el próximo audiovisual. Si quieres aprenderlo, ya sabes, sígueme. Listo. Y tenemos este otro que es sobre la parte de la histología. Este hace parte de esta página que es aprendermedicina.com. Entonces vamos a ver también esto. La glándula tiroides se encuentra en la parte anteroinferior del cuello. Está localizada justamente por debajo de la laringe y enfrente de la unión del cartílago tiroides y el cricoides. La tiroides consta de dos lóbulos, los cuales están unidos por un istmo. Esta es la tiroides vista posteriormente. Estos son sus dos lóbulos y en algunas personas también hay un tercer lóbulo que se llama lóbulo piramidal, el cual se sitúa en la porción superior de la glándula. En su parte posterior, el tiroides tiene adosada estas cuatro glándulas pequeñas que son llamadas glándulas paratiroides, las cuales se encuentran dentro de la cápsula del órgano. El tiroides tiene una cápsula de tejido conectivo denso y regular, a partir de la cual se envían trabéculas hacia el interior del órgano para dividirlo en lóbulos y lobulillos. Dentro de estos lobulillos están las unidades funcionales y estructurales del tiroides, que son los folículos tiroideos. Estos son cavidades a manera de quistes, las cuales están llenas de un material gelatinoso que es llamado coloide. Estos folículos son de diferentes tamaños y formas, aunque predomina la forma redondeada. Ellos están rodeados por un epitelio cúbico simple, cuyas células son llamadas células principales o foliculares. Por fuera de este epitelio hay una membrana basal, la cual forma el límite de los folículos. Además de las células principales, están estas otras células que son llamadas células parafoliculares, células claras o células C. Estas se encuentran en pequeños cúmulos o de manera aislada. Aunque en este esquema están por fuera de la lámina basal, en realidad ellas están dentro de la lámina basal, pero no están en contacto con el coloide, ya que entre estos dos están las células principales. Las células parafoliculares son células mucho más grandes, más pálidas y que tienen como función la producción de la calcitonina o tirocalcitonina, que es una hormona que disminuye los niveles de calcio en sangre, ya que inhibe la reabsorción ósea por parte de los osteoclastos. Entre los folículos hay tejido conectivo areolar laxo, en donde abundan las fibras reticulares. En este tejido hay muchos vasos sanguíneos, los cuales forman extensos plexos alrededor de los folículos. Además de estos, hay vasos linfáticos y fibras nerviosas, las cuales inervan las paredes de los vasos sanguíneos, aunque algunas fibras también inervan a las células foliculares para estimular su producción de hormonas. Aunque el principal factor que estimula la producción de hormonas por parte de las células foliculares es la hormona estimulante del tiroide, la cual se produce en la hipófisis.
Las hormonas que producen las células foliculares son la T3 o triiodotironina y la T4 o tetraiodotironina, que también es llamada tiroxina. Estas hormonas controlan el índice metabólico del organismo. La tiroxina o T4 aumenta el metabolismo celular y por ello se relaciona con el desarrollo, la diferenciación y el crecimiento. Además de muchos otros efectos, aumenta el índice de utilización de los carbohidratos e influye sobre el índice de absorción intestinal, el ritmo cardíaco y el crecimiento corporal. En los lactantes, el hipotiroidismo, que es la producción deficiente de estas hormonas, produce el cretinismo y en el adulto produce la enfermedad llamada mixedema. Las hormonas T3 y T4 están almacenadas en el coloide del folículo unidas a una glucoproteína secretora llamada tiroglobulina. Además de esto, el yodo es indispensable para la síntesis de estas hormonas. El proceso mediante el cual las células foliculares producen la T3 y la T4 es algo complejo. Estas primero producen la tiroglobulina, la cual expulsan hacia el coloide del folículo. Luego le añaden yodo a esta tiroglobulina y la tiroglobulina yodada se almacena en la luz de este folículo. Cuando se recibe el estímulo de que se necesita secretar, las células principales fagocitan la tiroglobulina yodada y la descomponen en sus componentes aminoácidos, carbohidratos y la T3 y T4. Luego de esto, estas células liberan la T3 y T4 a través de la membrana basal, la cual entra al tejido conectivo y a los vasos sanguíneos y linfáticos, a partir de los cuales se distribuyen en todo el organismo para realizar sus funciones. En este corte vemos el tiroides. Aquí vemos los folículos que son de varios tamaños y con varias formas. Estas son sus células foliculares o principales y aquí tenemos las células parafoliculares, células claras o células C. El tiroides se caracteriza porque su secreción es almacenada en folículos o quistes, diferente a todas las demás glándulas cuyas secreciones se almacenan dentro de las células. Este coloide es basófilo cuando la glándula está bien activa y es pálido e incluso ácido cuando la glándula está inactiva. En este corte podemos ver más de cerca las células principales y las células parafoliculares. Aquí se ve una célula parafolicular, la cual es muy evidente que es mucho más grande que las células foliculares y su citoplasma también es más claro. Aquí podemos ver las células foliculares, las cuales son cúbicas. Estas células son cúbicas altas cuando la glándula está activa y pueden convertirse en células bajas cuando la glándula está inactiva. Además, estas células tienen pequeñas microvellosidades, las cuales no se pueden ver con el microscopio óptico, pero sí son evidentes en el microscopio electrónico. En los cortes de tiroides es común ver una separación o un espacio en blanco entre las células foliculares y el coloide. Esto es debido a que durante la preparación el coloide se encoge por los químicos que se utilizan. En esta parte también, además de las células principales y las células parafoliculares, se pueden visualizar núcleos de otras células que corresponden a células de músculo liso de los vasos sanguíneos. Bueno, chicos, ahí tienen para que un repaso de lo que acabamos de ver de la parte de histología y generalidades, que lo tienen ahí en su página web. Ahora vamos entonces ya a entrar en materia de lo que sería la síntesis de la hormona. ¿Cómo es que es esa parte de la síntesis de la hormona tiroidea? Y también tenemos videos que podemos ver también ahí en la plataforma. En la actividad de aprendizaje 9, usted va a encontrar que tenemos videos que nos pueden ser de utilidad. De estos podríamos ver, por ejemplo, ahora el de la hormona tiroidea, para que ustedes vayan viendo también esta generalidad con respecto a la síntesis de las hormonas.
El tema de ahora es tiroides, síntesis, liberación de T4 y T3. La fisiología de la glándula tiroides está regulada por el eje hipotálamo hipofisario. El hipotálamo envía hormona liberadora de tirotropina y la tirotropina sale de la adenohipófisis para producir hormonas tiroideas en la glándula tiroides. La T4 y la T3, cuando alcanzan una concentración determinada en sangre, inhiben la secreción del hipotálamo. Veamos la unidad funcional de la glándula tiroides, que es el folículo tiroideo. Este consiste de un epitelio de células cúbicas que rodean en su conjunto el coloide. Dentro del funcionamiento de una célula epitelial cúbica tiroidea, vamos a encontrar que en su membrana se encuentran las enzimas sodio-potasio ATPasa, que introducen potasio y sacan sodio, generando un gradiente de concentración. Y es así como facilitan al zinportador de yoduro sodio introducir el yoduro gracias a que es arrastrado por el sodio dentro de la célula, ya que este no lucha contra un gradiente de concentración porque el sodio dentro de la célula está disminuido. A este fenómeno se le conoce como atrapamiento. Luego el yoduro avanza hacia el folículo gracias a la pendrina, y es ahí donde la peroxidasa y el peróxido de hidrógeno se encargan de convertirlo en yodo. A este fenómeno se le conoce como oxidación. Luego sabemos que a partir de la tirosina se produce lo que es el precursor de tiroglobulina. Cuando este es enviado al folículo, la peroxidasa lo une con el yodo y nos va a dar como resultado la tiroglobulina. A este fenómeno se le conoce como yodación u organificación. ¿Cómo está compuesta la tiroglobulina? 2/3 partes de esta glucoproteína consta de monoyodotirosina y diyodotirosina. El resto es hormona tiroidea. ¿Cómo se forman estas hormonas? Si al aminoácido tirosina se le agrega un yodo, tenemos la monoyodotirosina. Si a la tirosina se le agregan 2 yodos, tenemos la diyodotirosina. Si estas se unen, el resultado será la triyodotironina o T3. Y en su estructura veremos la unión de los yodos a la molécula. Se va a diferenciar de la triyodotironina reversa o RT3 porque la posición de los yodos será en lugares diferentes. Si una diyodotirosina se une a otra diyodotirosina, el resultado será la tetrayodotironina o T4 o tiroxina. Y en su estructura veremos a 4 yodos unidos a la molécula. A este proceso de uniones se le conoce como acoplamiento. Posteriormente, la tiroglobulina entrará a la célula por pinocitosis. Esto significa que entra una gotita de coloide que contiene tiroglobulina en abundancia y sobre este actúan las proteasas para liberar a las hormonas tiroideas T3, T4 y RT3. Sin embargo, quedan restos de monoyodotirosina y diyodotirosina que sufren un proceso de desyodación para poder reciclar el yodo y que éste entre nuevamente a la vía de la pendrina. ¿Cómo circulan las hormonas tiroideas en la sangre? Esto se da gracias a la globulina fijadora de tiroxina, o TBG, una proteína transportadora que fija con mayor fuerza la T4 en comparación que la T3. Ahora esto explica por qué la T3 se desprende más fácilmente de la proteína y actúa más rápido que la T4. Todas las hormonas que circulan en la sangre sin unirse a la proteína se conocen como hormonas libres. Tenemos T3 y T4 libres. En algunos casos, como en las enfermedades hepáticas y renales, la cantidad de globulina fijadora va a estar disminuida, en comparación como cuando se agregan estrógenos y se da el embarazo, que la cantidad de esta proteína va a estar aumentada. Tengamos, por ejemplo, el embarazo. Lo que ocurre es que se da que la T3 y la T4 libres van a estar disminuidas, pero esto se debe porque la proteína transportadora va a estar aumentada, por lo tanto se va a fijar más hormona, lo que produce que la TSH se aumente para compensar esa falsa disminución de hormona tiroidea. Ahora, esto es un proceso fisiológico compensatorio. Tenemos luego que en los tejidos la T4 se va a desyodar a T3 y esta va a ser más potente y más rápida porque tiene mayor afinidad con el receptor nuclear en todas las células. Hasta aquí el video. Muchas gracias.
¿ok? Después de que vivimos esto, entonces vamos a continuar con lo que tenemos acá para que miremos entonces lo que vamos a trabajar. Chicos, miren, entonces, la idea es que nosotros vamos a mirar pues lo que sería pues ya la síntesis de la hormona tiroidea. Hay algo que tenemos también y que pues debemos de tener en cuenta y es respecto a la parte de la inspección de la glándula como tal. Entonces, de lo que estábamos viendo ahorita, antes de que pasemos a la síntesis de la hormona y para que no nos quede como pendiente de haberlo visto también con ustedes, como se ha visto con los otros grupos que los hemos ido trabajando, hemos ido, pues acá les voy a dejar para que miren esta imagen, es el tirocito y es lo que vamos a pasar a ver a continuación con mayor detenimiento después de mirar estos puntos importantes. Nosotros no debemos, pues, como estamos en deber de hablar sobre la parte de la semiología, ¿cierto? Pero aquí, de todas maneras, a mí me parece importante, pues, hacerles como un énfasis a ustedes, porque ustedes van a estar hablando en sus casas de que están hablando del sistema endocrino y van a estar hablando que de la glándula tiroides y demás, y pues les van a decir, usted está viendo de esa y ni siquiera, pues, tiene una idea de cómo palpar la glándula. Entonces, estas son algunas indicaciones para que tengan en cuenta. Obviamente, pues, no vamos a hacer pues como la actividad que antes hacíamos, que era hacer como la parte de una actividad también en el laboratorio de palpación de glándula tiroides, que está además sumada a toda la parte de micro y macroanatomía. Pero sí es bueno que ustedes de todas maneras vayan teniendo estos elementos que van acompañando a esta glándula que estamos estudiando. Entonces, quiero no dejarlo pasar para que lo tengan en cuenta ustedes. Entonces, no olviden la parte de evaluación de la inspección de cuello, entonces para mirar la forma cilíndrica y la simetría del cuello, el aspecto de la piel, si hay edema, si hay enrojecimiento, si tiene dificultad o las posiciones que asume con el cuello la persona no son apropiadas. Darse cuenta también si tiene presencias de exceso de cutánea o exceso de piel en la parte cervical posterior, o sea que vaya a tener cuello corto y alado, por ejemplo, también, que tiene pues asociación con alteraciones cromosómicas, que usted se pueda fijar si hay aumento del tamaño de las estructuras que están en los diferentes triángulos del cuello, entonces que usted también se dé cuenta de eso, o que pueda usted observar que hay presencia de pulsaciones anormales en esta área de cuellos. Con respecto a la palpación, aquí es muy importante tener en cuenta pues que la posición que se usa con más frecuencia es que esté de espaldas el examinador, ¿cierto? Esté de espaldas del paciente, el examinador esté detrás del paciente y que lleve sus manos hacia la parte anterior del cuello. Ahorita lo vamos a ver con mayor detenimiento. Pero la idea es que en este proceso de palpación, entonces pues tenga en cuenta y tengan muy presente que a partir de este momento ustedes deben ir entrenando a esos pulpejos de sus dedos para que puedan aprender a observar a través de sus manos, porque va a ser a través de esos procesos de palpación que usted va a poderse dar una imagen de lo que puede estar pasando con las personas. Aquí estamos hablando de cuello, ¿cierto? Entonces usted se va a poder dar cuenta de una imagen de lo que está pasando con la glándula tiroides del paciente. Entonces aquí nos hablan de que con los pulpejos de los dedos índice y medio realizar movimientos de rotación o deslizamiento sin ejercer fuerza al palpar. O sea que usted pueda deslizarse a través de la estructura y reconocerla, pero sin ejercer una excesiva fuerza o una gran presión con sus deditos, sino que sea de una manera suave, pero que le permita poder diferenciar las estructuras. Entonces, ¿qué es lo que usted debería buscar entonces en esa palpación? Revisar todos esos triángulos del cuello que vimos. Entonces, triángulos anteriores, posteriores, submandibulares, los supraclaviculares. Revisar entonces en esos triángulos del cuello la presencia de ganglios en las cadenas cervicales anteriores, en las posteriores, submandibulares, supraclaviculares. Darse cuenta de la estructura que sería ya la glándula tiroides para mirar cómo se encuentra la glándula, si tiene nódulos, si no tiene nódulos, si es irregular, si es totalmente lisa,
si tiene una consistencia más bien cauchosa, por ejemplo, como es lo que tiene la glándula, si tiene adherencia a planos profundos o no, etcétera, que todo eso a usted le va a servir para darse una idea si estamos hablando de que si encontraste un nódulo, una masa, etcétera, pues te vas a dar cuenta que si es muy dura, que si está adherida a planos profundos, de que si no se puede movilizar con facilidad, de que tiene una forma irregular, una estructura pues más bien irregular, eso te daría para pensar de pronto en que se trate pues de una masa pues de que no sea pues benigna, sino de pronto maligna, ¿cierto? Entonces eso te daría ideas pues como al respecto. Nosotros estábamos escuchando que la tiroides normalmente no es visible y normalmente no es palpable, que para nosotros poderla palpar necesitamos hacer maniobras como la deglución. Entonces poner a las personas a que con un vasito de agua al ladito pues se les dice que vaya tomando agua y en la medida en que la persona deglute, entonces la glándula se irá desplazando, la glándula se va desplazando. Como ella está adherida a esa fascia pretraqueal, entonces eso hace que la glándula también se vaya desplazando, ¿con qué? Con la deglución, y que eso le permita a usted poderla identificar y poderla palpar. Entonces vemos acá pues de que tiene una textura que es más bien como parecida a la goma, con una característica más bien como elástica, como cauchosa, como esas pelotitas esas pelotitas locas pequeñitas con las que uno antes jugaba, más o menos. Y la idea es que siempre que se vaya a hacer esa actividad de palpar, pues obviamente no se nos vaya a olvidar que debemos tener a la mano pues el vaso con agua, o que la persona tenga algo que le permita salivar y pues tragar y deglutir para poder hacer la maniobra y que usted pueda hacer la palpación. Entonces, si uno fuese a palpar, usted debe tener en cuenta describir el tamaño, la forma, los contornos, la consistencia, la simetría, si hay regularidad o no en la superficie, si hay sensibilidad o no a la palpación, si están móviles esas estructuras que usted encontró, pues ya están adheridas a estructuras vecinas, no tienen movilidad y son más pétreas, o sea, más endurecidas. Entonces eso pues te podría decir de que de pronto estamos hablando de que estemos hablando de algún grado pues de malignidad con respecto a alguna masa, en fin, que vayamos encontrando en esa estructura. Y pues si usted dentro de su exploración, como vemos acá, encontró aquí un nódulo, por ejemplo, usted debe definir si es un nódulo único o si son varios, si tiene una superficie lisa o irregular, si son duros o blandos, si son más bien móviles o están bastante adheridos, etcétera, y con eso va usted tener características pues de esa glándula que usted está palpando. Eso sería como lo grande tener en cuenta, bueno, cuando usted está haciendo la palpación. Cuando estamos hablando de la técnica de palpación, entonces pues estábamos hablando de la más frecuente, que el examinador esté a espaldas del paciente, o sea, está en la parte posterior, y que lleva hacia adelante los dedos de la mano. Entonces miren que como ustedes pueden ver acá, tiene apoyados los pulgares en la base, pues en la parte de la base o el occipucio, tiene allí a los deditos apoyados y los 4 dedos restantes de la mano van hacia la parte anterior del cuello. Entonces en esta forma se va a utilizar entonces la maniobra de deglución con el objeto pues de que a usted le permita hacer la palpación de esa glándula cuando la glándula se empiece a desplazar hacia arriba y hacia abajo con ese movimiento de la deglución. Espérenme un momentico, yo una cosa acá. Vamos a ver si aquí podemos compartir aquí hay un video. Permítanme que se me abra a mí aquí y yo busco exactamente el punto. Yo creo que aquí es importante que ustedes tengan en cuenta que de la línea media en relación con el funcionamiento de la misma. Entonces voy a compartirles acá. Me dicen si escuchan, chicos. Espérense, yo veo un momentico si estoy compartiendo con sonido otra vez, que no se me pierda.
sonido y acá. Es un pedacito, chicos. Yo sé que ustedes van a decir, ay, pues uno va a palpar así a la distancia, pero recuerden que no estamos en clase de semiología, sino que para mí es importante que usted por lo menos tenga la inquietud de que si está viendo la glándula, pues por lo menos debe tener idea pues de que hay que, de todas maneras usted debe empezar a hacer la tarea de ver cómo palpar esa glándula pues a sus familiares y a sus mejores amigos. Puede deformar el cuello. La glándula tiroides puede ser palpada a través de la maniobra unimanual que intenta identificar a ambos lados de la línea media en los lóbulos y el istmo de la tiroides, o a través de la maniobra bimanual de Decker-Vein que se realiza colocando los pulgares en la parte posterior del cuello e intentando identificar los lóbulos de la glándula tiroides después de que se ha ordenado al enfermo deglutir. Al deglutir, la glándula tiroides asciende en relación con los movimientos de deglución. Vamos a ver ahora imágenes que muestran. Entonces, esta es una muestra pequeñita, ¿cierto? Pero, obviamente, pues, cuando nos volvamos a ver, podemos hacer algún ensayo para intentar de que ustedes puedan percibir más o menos cómo sería la acción correcta en la palpación. Pero allí se están dando ustedes cuenta de las diferentes maniobras. Esta es la maniobra que más se utiliza, que el examinador esté en la parte posterior o atrás del paciente. Y esa es la postura que es la que estábamos viendo que debemos tener de nuestras manos con respecto al cuello. También hay otras formas de palpar, y es que, mira, entre acá, el esternocleidomastoideo y tus dedos de la mano, estás tratando de atrapar el lóbulo de la glándula y ahí puedes realizar pues como la palpación. Entonces la atrapas entre tus dedos y el núcleo esternocleidomastoideo. Hay esas palpaciones, sí se nota que son un poco más incómodas para la persona porque puede inclusive generar pues algún tipo de dolor en algunos casos. O que usted vaya a tratar pues como de desplazar un poquito la tráquea y vaya a tratar pues de hacer pues como la maniobra utilizando el otro dedo de la mano en este caso, tratando pues de hacer pues la palpación. Entonces con un pulgar vas a estar haciendo una presión sobre la tráquea y desplazas un poco, y con el otro también estarías haciendo pues como la palpación de la glándula. Eso también sería incómodo pues para la persona. La mejor es la que estábamos describiendo, que el examinador se ubique en la parte posterior del paciente. A continuación les voy a mostrar unas imágenes para que tengan en cuenta, por ejemplo, finalmente, que uno piensa que un quiste tirogloso, que lo vamos a ver, pues sería más frecuente en un niño. Pues acá tenemos una imagen de un quiste tirogloso tanto en niño como en adulto, para que miren pues que puede presentarse en cualquiera de los dos casos. Tenemos un cuello alado, síndrome de Turner, que es un ejemplo, y tenemos una mujer con un bocio. Entonces, para que miren que son circunstancias en donde vamos a encontrar algunas modificaciones en las estructuras del cuello y que eso nos debe llamar la atención. Esta es una imagen del año anterior, el 2019, perdón, de una de las superlunas. Es de una persona española, pues autor desconocido, pero muy bonita la imagen pues de esta superluna. Entonces, muchachos, sépanlo pues que no vamos a hacer pues la tarea de que usted va a aprender a palpar en la distancia, no, sino que como estamos hablando de la glándula tiroides, y si usted le pregunta, nos dice, bueno, por lo menos tengo una idea de qué debería yo buscar cuando estoy hablando de glándula tiroides, estoy hablando del cuello y qué es lo que tengo que mirar, qué es qué es lo que hay que buscar cuando se va a palpar, cuáles son las estructuras de referencia que te va a servir para hacerlo. Entonces ahora sí, ya cumpliendo con esa tarea, porque todos los grupos estuvieron viendo esta parte, sí me voy a dedicar a que entonces miremos lo que sería la presentación de la síntesis de hormona tiroidea. Entonces, bueno, chicos,
acaba. Entonces vamos aquí sí a retomar. Con respecto a la síntesis de hormona tiroidea, muchachos, recuerden que hay una cosa muy importante, y es que tengamos un estímulo de la TSH sobre su receptor que está en el tirocito. Entonces es muy importante que esa TSH estimule al tirocito para que se dé la síntesis de la hormona tiroidea. ¿Sí? Entonces es muy importante que recordemos eso. Necesitamos el estímulo de la TSH sobre el receptor de la TSH que está en el tirocito para que se dé la síntesis de la hormona tiroidea. Tenemos en cuenta entonces que estos tirocitos, para llevar a cabo esa síntesis de la hormona tiroidea, entonces gracias a ese estímulo que reciben por la TSH, ellos van a poder reunir y transportar el yodo, o sea, lo pueden capturar, lo pueden transportar, van a sintetizar la tiroglobulina, la van a secretar hacia el coloide, van a poder fijar el yodo a la tiroglobulina para poder sintetizar las hormonas tiroideas, y van a poder pues, producir de forma separada las hormonas tiroideas pues, de la tiroglobulina pues, para que las puedan secretar a la circulación. Entonces todas estas acciones, como les decía, se hacen porque gracias a la TSH se da el estímulo del tirocito, o sea, la TSH actúa sobre el receptor en el tirocito y ella hace que se den todos esos estímulos para que se pueda hacer la síntesis de la hormona tiroidea. Acá tenemos pues más o menos la acción pues la vida media de la TSH, que es la que nos va a estimular esos tirocitos aproximadamente media hora. Entonces pues en general hay varios pasos que están implicados en la síntesis de la hormona tiroidea. Entonces vamos a tener unos pasos que son para atrapar el yodo, para hacer la oxidación, hacer los acoplamientos, la pinocitosis y la proteólisis para poder llevar posteriormente esa liberación de T3, T4, los procesos de desyodación y reciclaje que se van a dar del yodo y de los aminoácidos pues para la constitución de la tiroglobulina, y ya la desyodación pues de esta intratiroidea pues de la T3, T4 también en esa conservación pues que estamos hablando o reciclaje de materiales. Para entonces tener esa síntesis hay tres cosas básicas pues que tenemos que tener pendientes. Hay todos esos pasos, los vamos a ver enseguida a mayor profundidad. Sabemos que hay varios pasos, ya tenemos una idea. Pero aparte de que hay varios pasos, debemos tener algo muy en cuenta, que nosotros debemos contar con lo siguiente: el transportador, el cotransportador de sodio-yodo, que se llama NIS, o simportador de sodio-yodo, la tiroglobulina y la tiroperoxidasa. Esta es una proteína y esta es otra proteína, pero que es una enzima. Entonces nosotros tenemos que contar con que estas tres moléculas estén presentes, estén funcionales y no se encuentren inhibidas para que podamos sintetizar la hormona tiroidea. Necesitamos pues esas tres en funcionamiento para poderlas sintetizar. Entonces, el simportador de sodio-yodo, que es el que nos va a ayudar a atrapar el yodo desde el capilar hacia el tirocito. Entonces, él nos va a ayudar a atrapar el yodo. La tiroglobulina, que nos va a ayudar a sintetizar la hormona tiroidea como tal. Y la tiroperoxidasa, pues que también nos va a ayudar a que se dé la síntesis de la hormona tiroidea. Entonces las necesitamos a las tres. Ahora más adelante vamos a ver cada paso y entonces pues a recordar esto que dijimos anteriormente. En esta imagen, ¿qué queremos resaltar? Entonces acá tenemos una imagen de un tirocito, ¿cierto? Entonces esta es la parte basal del tirocito, mire que está en relación con esta parte circular que sería el vaso sanguíneo, ¿cierto? Entonces esta sería la parte basal del tirocito, y esta parte que está aquí anterior sería la parte apical del tirocito, que tiene estas microvellosidades. Y esta parte apical del tirocito, que tiene estas microvellosidades, está mirando hacia el coloide, o sea, para este lado tendríamos el coloide, ¿sí? Entonces, ¿qué se quiere mostrar acá? Que nosotros ahorita hablábamos pues de la importancia de estas estructuras. Entonces decíamos, vea,
Para usted poder pues hacer esa síntesis de hormona tiroidea, usted necesita atrapar el yodo que está en el vaso sanguíneo. ¿Cómo va usted a capturar o atrapar ese yodo? A través del simportador, vea, de yodo-sodio, que arrastra sodio, arrastra yodo. Entonces, a través de ese simportador o ese contrasportador de sodio-yodo, usted va a recuperar, pues realmente aquí sería el yoduro, pues sería el yoduro lo que tendríamos acá. Podrías recuperar el yoduro y lo vas a llevar hacia el tirocito. Entonces, aquí del vaso sanguíneo recuperas el yoduro y te lo llevas pues hacia el tirocito. Esa función la hace este cotransportador de sodio-yodo y que también pues para obtener energía para la realización de este transporte, pues obtiene la energía de la bomba sodio-potasio TPasa. Por eso la vemos acá graficada también. Entonces, primero necesitamos cómo atrapar el yodo. Necesitamos el simportador del yodo-sodio o cotransportador de sodio-yodo. Necesitamos que aquí se nos sintetice en el tirocito acá la tiroglobulina, ¿cierto? Que sinteticen en el tirocito la tiroglobulina y la lleven hacia el coloide. Y necesitamos la acción de la tiroperoxidasa, que la tiroperoxidasa, como ustedes vieron en el video, participa en la organificación o en la oxidación del yoduro para obtener este yodo que luego va a fijar a los residuos tirosina que están en la tiroglobulina. Entonces lo que estamos demostrando aquí es eso. ¿Qué otra cosa usted está viendo en esta imagen, aparte de esos 3 puntos importantes que estamos recordando? Que dependiendo pues de las diferentes funciones que estemos analizando, pues nosotros vamos a mirar que hay algunos fármacos que son fármacos antitiroideos que lo que pueden bloquear es que se inhiba se inhiba el transporte del yodo hacia el tirocito. Entonces bloqueen el transporte del yodo. O que, por ejemplo, algunos fármacos lo que vayan a hacer es que bloqueen la acción de la tiroperoxidasa, por ejemplo. Entonces, van a ver ustedes, sobre todo cuando estén en la parte de farmacología, que ustedes recordarán los diferentes pasos que vamos a observar y dependiendo pues de cada paso, la acción que pueda estar siendo modificada por algún fármaco pues antitiroideo. Entonces, muchachos, necesitamos, como vimos aquí, tener el simportador de sodio-yodo, el NIS. Entonces, tengamos en cuenta lo siguiente. Este simportador de sodio-yodo va a ser un cotransportador unidireccional del sodio y el yoduro. Recuerde que realmente aquí estamos hablando del vaso sanguíneo, sería el yoduro. Entonces es un cotransportador unidireccional del sodio y el yoduro. Usted aquí lo puede observar, ¿cierto? La energía que se obtiene también para poder llevar este transporte va a ser de la bomba sodio-potasio TPasa. Tanto la expresión como la retención, o sea, la presencia en la membrana vasolateral del tirocito de lo que es el simportador de sodio-yodo y la bomba de sodio-potasio TPasa se da, ¿por qué? Porque la TSH estimula a que se haga una expresión de ese RNA mensajero para este cotransportador y se mantenga esa retención también del mismo acá en la membrana vasolateral. Y la idea es que de esa forma la TSH estaría estimulando a que haya más presencia de este simportador de sodio-yodo en la membrana vasolateral y que se permanezca pues allí, ¿sí? También tenemos que tener en cuenta algo, y lo vamos a ver cuando estemos viendo la parte de fisiopatología, y es que si por ejemplo hay anticuerpos que son anticuerpos que están dirigidos contra el receptor de la TSH, vamos a ver que todo esto que estamos describiendo de las acciones que genera la TSH en el tirocito se van a ver aumentadas, porque tenemos anticuerpos que nos van a estar estimulando ese receptor de la TSH, o sea que va
a suceder que todo lo que estamos describiendo acá, de mayor expresión del importador de sodio-yodo, de su retención y presencia en la membrana, y lo demás que describamos en adelante, va a estar más estimulado porque va a estar esa parte fisiopatológica de un anticuerpo estimulando ese receptor de la TSH. Nosotros vamos a observar que la concentración que vamos a tener de yodo en la glándula tiroidea va a ser unas 30-40 veces superior a lo que nosotros vamos a tener en el plasma, porque se supone que aquí vamos a estar atrapando la mayor cantidad de yodo posible para poder sintetizar nuestras hormonas tiroideas. Van ustedes a encontrar en los textos, para que tengan en cuenta, y es la última parte que tenemos acá, en los textos van a encontrar, además de lo que les acabo de comentar, que hay otras estructuras u otros órganos que expresan este cotransportador de sodio-yodo a nivel de glándulas salivares, a nivel de glándula mamaria, tracto gastrointestinal, a nivel de globo ocular, de la placenta, etcétera, pero no se conoce con exactitud pues por qué está presente y qué función cumple en esas estructuras. Hasta aquí vamos bien de lo que hemos visto pues como general del NIS, el cotransportador de sodio-yodo. ¿Sí o no? Sí, profe. Bueno, entonces listo, o sea, hay una idea general de esto. ¿Qué se sigue? Miren, necesitamos tener la tiroglobulina. Entonces la tiroglobulina pues es una glucoproteína y está constituida por dos subunidades, se sintetiza en el tirocito como lo hemos hablado pues anteriormente. En la tiroglobulina usted va a encontrar que tiene 4 sitios tirosilo para que se dé pues la conformación de la hormona tiroidea. Y que nosotros necesitamos pues que la TSH estimule al tirocito porque esa TSH va a regular la expresión génica del gen que va a ser el que pues va a promover la síntesis de la tiroglobulina. Entonces mírenme que tanto para la presencia del NIS como para tener tiroglobulina pues se requiere la TSH, porque ella es la que está haciendo el estímulo para que eso se dé. Entonces, vamos a tener la tiroglobulina gracias al estímulo de la TSH. Y recuerde que la tiroglobulina tiene 4 sitios de tirosilo, y en esos 4 sitios, pues es donde se va a hacer ya la síntesis pues, de la hormona tiroidea, porque allí es donde se van a estar fijando los yodos. ¿Estamos hasta ahí, muchachos? Tenemos acá la TPO, la tiroperoxidasa. Esta es una enzima muy importante. Como usted puede observar, en el borde acá, donde están las microvellosidades, en el tirocito, tenemos entonces que está la presencia de la tiroperoxidasa. Entonces, esta tiroperoxidasa va a permitir que se lleve a cabo la oxidación o la organificación del yoduro. Entonces se oxida ese yoduro y para eso se requiere que haya peróxido de hidrógeno, que este peróxido de hidrógeno pues se va a sintetizar gracias a la acción de las Duox-1, Duox-2, que son también otras enzimas que van a permitir que se produzca el peróxido de hidrógeno. Entonces la tiroperoxidasa, que es esta enzima que está en este puente donde están las microvellosidades del tirocito, va a generar la oxidación del yoduro. Entonces vamos a obtener el yodo. Y luego ese yodo lo vamos a fijar a los residuos tirosilo de la tiroglobulina. Que mire que la tiroglobulina se sintetizó en el tirocito y la llevaron ¿hacia dónde? Hacia el color del tiroideo. Entonces ahí vamos a tener esa yodación de los residuos tirosilo, y vamos a tener entonces también que se va a dar, que se presente entonces las monoyodo tirosinas y las diyodotirosinas, donde vamos a tener que 2 diyodotirosinas se van a unir y forman T4, una diyodotirosina con una monoyodotirosina va a formar entonces la T3. Entonces vamos a tener, aparte de la yodación, también pues, el proceso de acoplamiento. Y en esos 2 pasos va a estar participando la tiroperoxidasa.
Entonces acá que tenemos pues como en resumen que es una glucoproteína que está unida a la membrana en este borde en cepillo, el cepillo o microvellosidad que tiene el tirocito, que ella va a estar ahí ejerciendo actividades de oxidación del yoduro, que es lo que estamos viendo en este primer paso, y también va a estar generando la yodación pues de esos residuos de tirosina que tiene la tiroglobulina. Entonces va a estar generando esa yodación y va a dar lugar a lo que sería el acoplamiento y la conformación ya de los monoyodos, los diyodos, los triyodos, los tetrayodotirosinas. Toda esta acción que hace la tiroperoxidasa es porque esta enzima pues también va a estar estimulada por la TSH, o sea que la expresión de la expresión del gen para la tiroperoxidasa es estimulado por la TSH. Entonces ella también nos va a estimular la presencia pues aquí de la TSH. La TSH de la TPO nos va a ayudar a que esté presente esa tiroperoxidasa. Muchachos, en este esquema, antes de retirarme, aquí tenemos como un resumen muy general. Esto es una imagen adaptada de Gayton, pero es una imagen muy general donde ustedes van a ver que en la base del tirocito, que es esta la base, vamos supuestamente a tener aquí un pedacito, un lugar donde haya donde se represente la relación entre TSH y su receptor que lo está estimulando. Vamos a tener entonces el transportador de sodio-yodo, que es el NIS que tenemos acá, que va a atrapar el yodo y que ese NIS va a estar acompañado de la bomba sodio-potasio TPasa que le facilitará energía pues para ese proceso el atrapamiento del yodo. Luego de que ese yodo le ingresó a usted, ¿qué es lo que usted está viendo en esta imagen? Que ese yodo pues va a ser transportado a través del tirocito y ahí vamos a tener también la acción de la pendrina, que la pendrina entonces va a colaborar en el proceso de transportar también el yodo hasta acá, que lo va a pasar aquí, va a pasar ese yoduro, perdón, lo va a pasar hacia el coloide. Entonces pues ingresa el yoduro que es un ion negativo y va a haber pues una devolución de otro ion negativo. En este ejemplo tenemos el cloro. Sí. Aparte de eso, entonces después de que yo ya tengo el yodo acá en el coloide, este yoduro va a ser oxidado. Entonces va a ser oxidado, para eso necesita el peróxido de hidrógeno y que esté la tiroperoxidasa, para que la enzima pueda catalizar pues esta reacción. Entonces llega del yoduro, pues se oxida, tienes el yodo y luego pasas al proceso de yodación de los residuos tirosila y ya los acoplamientos de la monoyodotirosina con la diyodotirosina para formar la T3, la diyodo con la diyodo para formar pues tirosina para formar la T4. Sí, y es lo que está pasando acá y en ese proceso también participa la tiroperoxidasa. Posteriormente vean ustedes aquí que se toma una cotita de coloide. En algunos textos ven endocitosis, acá están viendo pinocitosis, toma la gotita de coloide, recupera esa gotica de coloide tiene una acción de algunas proteasas que generarán proteólisis y pues liberarán T3, T4, pero también estará liberando monoyodos y diyodotirosinas, las cuales luego van a un proceso de reciclaje donde hay una desyodación para recuperar el yodo que tiene cada una y recuperar también los aminoácidos, pues porque a nosotros nos interesa el proceso pues de la síntesis de la tiroglobulina. Y finalmente pues la secreción de las hormonas tiroideas ya hacia el vaso sanguíneo. Entonces pues dejemos hasta ahí. Ya sería que por favor ustedes amablemente repasaran un poquito. Aquí les dije pues como un resumen grande de lo que vamos a ver todavía después. Acá estamos hablando de estas moléculas que son importantes para la síntesis. Listo. Entonces mañana continuamos viendo y ya ustedes si quieren para mañana alguna duda, alguna inquietud con respecto a lo que hemos visto hasta ahora, la revisamos con respecto a la síntesis,
de lo que llevamos de las moléculas que participan en la síntesis de la hormona tiroidea, de lo que vimos en los videos, de lo que acabamos de hablar de cómo sería el proceso de síntesis, y o también de la parte pues previa desde la anatomía y la histología. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Ok, entonces por favor dan una repasada a ello para que mañana sigamos con esto. ¿Listo? Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Recuerden, pueden volver a ver sus videos, están ahí en el campus. Gracias, profe. Con mucho gusto.